denominador, no tengo que hacer factorización, la única que puedo hacer es el numerador. Entonces, en este caso tenemos un trinomio que se hace por tanteo, que les había hablado ahorita del tanteo. En este caso, pues tenemos un tanteo en el que buscamos dos números que multiplicados me den 6. Ustedes me decían que era el 3 y el 2, y que a su vez esos números sumados o restados me den -1. Entonces, al final lo que hicimos es colocamos los paréntesis que tenemos acá, colocamos paréntesis, colocamos las X, en el primero colocamos el signo menos, en el segundo colocamos, en el segundo paréntesis colocamos la multiplicación de estos dos signos, menos por menos me da más. Luego, lo que hacemos es, en el primer paréntesis colocamos el número más grande de los que habíamos escogido, que en este caso es 3, y en el segundo colocamos el segundo número. Ya luego hacemos verificación. Entonces, ¿la verificación en qué consiste? Estos dos números con signo y todo los vamos a multiplicar y los vamos a sumar. Entonces, multiplicando -3 por +2 me da -6, y restando o haciendo la operación de suma entre -3 y +2, esto me da -1. El primero que nos dio nos debe dar el término final, que es -6, y el de la mitad nos debe dar el -1 que está acá, debe ser igual a este -1. Si ambos son iguales, entonces efectivamente lo que está en azul es la factorización. Entonces ya después de haber tenido esta factorización, lo que hacemos es volver a nuestro límite inicial, el que teníamos arribita, y empezamos entonces a resolver, reemplazando todo el numerador por nuestro factorable, ¿cierto? Nuestro resultado de factorización, perdón. Entonces, por acá nos vamos a llevar este límite para acá. Ya nos dio que es -3 y +2, los resultados de la factorización, y resolvemos acá. Entonces sería límite, cuando x tiende a 3, todo lo de arriba lo reemplazo por lo que ya nos dio ahorita, x -3 y x +2, que es el resultado de factorización, dividido lo que ya teníamos, que es x -3. Y vuelve y juega lo que hicimos ahorita con la diferencia de cuadrados. ¿Qué debo hacer ahí? Cancelar. Cancelar. ¿A quiénes X cancelo? -3 y X -3. X -3 se va con X -3 y nos queda límite cuando X tiende a 3 de X +2. ¿Cuánto nos da eso? Límite cuando X tiende a 3. ¿3X o solo 3? No, reemplazo el 3 en la X. O sea, donde está la X, Okay. reemplazo el 3. Entonces me da 3 más 2. ¿Cuánto da 3 más 2? 5. 5. Y esa es la respuesta de nuestro límite. Eso es todo. ¿Dudas, inquietudes de este ejemplo? Ninguna. Profe, si digamos, eh, por ejemplo, X al cuadrado está abajo, pues puede pasar. Sí ¿Cómo se puede resuelve? pasar que haya un X al cuadrado abajo y que usted tenga que aplicar una diferencia de cuadrados o un trinomio. Si tenemos tres términos, tenemos que utilizar un tanteo o una fórmula cuadrática, pero son para ejercicios mucho más elaborados, o una diferencia de cuadrados si tenemos dos términos. Nosotros en la plataforma no les hemos colocado, o sea, no le he colocado nada que no se salga de lo que estoy explicando acá. ¿Cuándo se ven ese tipo de ejercicios? Cuando usted ya entra a la universidad. En la universidad sí le tiran a usted no solamente cuadrados, sino que empieza a saber lo que son factorizaciones a la 3, a la 4, a la 5, que tienes que utilizar lo que en matemáticas se llama división sintética. ¿Listo? Ok. Entonces, por el momento, son de Solo es este eso. típico, sí. O sea, les estoy dando las pautas como para cuando los que vayan a estudiar una ingeniería o algo que tiene que ver con cálculo 1, que si les dan una cosa así, ya saben más o menos y ya pues ya más o menos saben para mirar la parte de factorizaciones más elaboradas. Bueno, hasta aquí serían los límites indeterminados. Ahora sí vamos a mirar no, ve, aquí tenemos otro. Pensé que se me habían acabado los ejemplos. No, aquí tenemos otro de este mismo tipo. Entonces, vamos a mirarlo nuevamente.
lo primero que se hace, lo que yo les decía es, verificamos si efectivamente es una indeterminación. Entonces voy a poner por acá el zoom y vamos a hacer, mirar. Entonces, reemplazamos todos los valores. Límite, cuando x tiende a 3, y reemplazamos 3 al cuadrado menos 7 por 3 más 12 sobre x, que sería 3 menos 3. ¿Cuánto me da eso de arriba? 9. Pues me da 9 menos 7 por 3, 21, más 12. Sobre 3 me da 0. ¿Cuánto me da todo lo de arriba haciendo la operación completa? 9 más 12 me 0. da 21 y 21 menos 21 me da 0. 0 sobre 0, o sea, esto es una indeterminación. Entonces ya ahora sí vuelve y juega. Vamos a utilizar solo el numerador. ¿Por qué el numerador? Porque es el que tiene el cuadrado. En el denominador no hay cuadrados, entonces no hago más nada. Entonces por acá nos quedaría x al cuadrado menos 7x más 12. Entonces, dos números que multiplicados me den 12. ¿Qué números pueden 2 ser? por 6. Tenemos 2 por 6. ¿Qué otros más? 6 por 2. Por 4. 6 por 4 no da 12. Por 4. 3 por 4. 4 por 3. Ajá, que es lo mismo que tenemos acá. 6 por 2. Sí, Ya. ya tenemos esto. 8 por 2. 8 por 2, 12. 16, Ah, no. no. Entonces, ojo. Entonces, miramos estos números y mire que aquí ya tenemos más de dos opciones. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos que buscar cuál se me acerca a que me dé un valor de 7 o el valor de la mitad. 6 más 2 o 6 menos 2 nunca nos va a dar 7, porque 6 más 2 nos da 8. Y si a 6 le quito 2 me va a dar menos 4 o 4. Entonces no me da el término de la mitad. Entonces, mirando el segundo término, 4 y 3 sumados me dan 7. Entonces, la opción que vamos a utilizar es esta segunda. ¿Listo? Entonces, ¿cómo usted descarta las otras opciones? Mirando el término de la mitad, que sumado con el otro me debe dar el valor de la mitad. Entonces, pongo los paréntesis y empiezo, coloco la X. ¿Qué signo va en el primer Menos. paréntesis? Muy bien. ¿Qué signo va en el segundo? Más. Más. ¿Seguros? Menos. Menos por más, ¿cuánto nos da? Menos. Menos. Entonces acuérdense que para el segundo paréntesis yo hago la multiplicación de menos por más, o sea, de los dos signos que tengo los multiplico y ese es el signo que coloco acá. ¿Listo? Entonces menos por más me da menos. En el primero coloco el número mayor, que en nuestro caso es 4, y en el segundo coloco el 3. Ahora hago verificación. Menos 4 por menos 3. Entonces menos por menos me da ¿cuánto? Más. Más 4 por 3 me da 12. O sea que me da el último término, está ok. Vamos a mirar si me da el término de la mitad. Entonces, para el término de la mitad, cogemos y restamos menos 4 menos 3. Entonces, cuando yo tengo una resta de dos números que están en un signo negativo, o sea, los dos están en signo negativo, lo que se hace es sumarse y se pone el signo menos, porque es una resta, es una suma de deudas. Yo debo 4 y debo 3. Entonces, 4 más 3, ¿cuánto me da? Menos 5. 4 más 3. Menos 7. Muy bien, menos 7. Menos 4 menos 3 me da menos 7. Entonces, este término es igualito al que tenemos acá en la mitad, sin la X, al coeficiente de la X del término del medio. Por ende, la factorización que vamos a trabajar es esta que tenemos acá. ¿Por qué el 6 y el 2 no nos daba? Por lo mismo que les decía, que no cumplía con la segunda opción. ¿Y cómo se da cuenta usted
que por ojo, usted dice 6 y 2 no me van a dar 7 por ningún lado. ¿Listo? Ahora, vamos y vamos a reemplazar todo nuestro numerador, lo vamos a reemplazar por la factorización. Entonces, límite, cuando x tiende a 3, de x menos 4 y x menos 3. O sea, reemplazo todo el numerador por la factorización dividido lo que ya teníamos, que era x menos 3. Listo, ¿qué pasa aquí luego? Se cancela. Se cancela x menos 3. Ajá, Pero se cancela todo, no, porque todo está en sí. menos. Ajá, se cancela todo este pedazo, todo dentro del paréntesis. Y ahora lo que nos queda es límite, cuando x tiende a 3, de x menos 4. Y volvemos al principio de nuestros ejercicios, que siempre es reemplazar el valor de la x. O sea, límite, cuando x tiende a 3, de 3 menos 4. 3 menos 4. ¿Cuánto nos da eso? 1. ¿Seguro? Sí nos da 1, pero ¿qué carácter? Menos Positivo. 1. Negativo. Listo. Entonces acuérdense, cuando yo tengo este tipo de expresiones y ahí el número mayor es el que tiene el signo menos, entonces hago la resta y pongo el signo del mayor. Me voy al principio y acá coloco el resultado es menos 1. Entonces, si se dan cuenta, mire que no es tan complicado. Lo complicado es encontrar los números que multiplicado me dé el último término y pare de contar. ¿Dudas, inquietudes de este ejemplo? ¿Ninguna? Bueno, vamos entonces al último ejemplo. Perdón, ya los límites infinitos. Estos son los más fáciles de todos. Básicamente un límite al infinito es cuando yo me acerco mucho, mucho, mucho a un término o en el denominador tengo un término demasiado pequeño en una función, esta va a tender a tener un valor muy grande. Entonces, por ejemplo, si usted divide 2 entre 0.25, que es el valor de esta función, perdón, 2 le reemplazamos la x es igual a 2, entonces a medida que el número que va reemplazándose en la x del denominador va haciéndose más grande, el término se va haciendo más chiquito. Entonces, en este caso, se hace mucho Profe, más pequeño. Espere que no lo entendí. O sea, es como cambiar la x por 2 y se divide. Y ahí se cambia la x por 3 y se divide. Eso es lo que me está Sí, diciendo. eso es lo que nos da en esta tablita, que básicamente tenemos esta función, eso es de donde sale el límite al infinito. Cuando hablábamos de los límites iniciales era cómo se acercaba ese número a nuestra función. En los límites infinitos es cómo ese número se va haciendo más grande o más pequeño a medida que yo voy cambiando el valor de la x. Entonces, en este caso, los términos que van en el denominador, si se hacen muy grandes, entonces la función tiende a ser muy chiquita y tiende a tener un límite hacia el menos infinito. Y si los términos son muy grandes, muy pequeños, entonces esta función se va volviendo muy grande y va tendiendo hacia el límite positivo. Pero igual, eso es como la teoría. La práctica o cómo se soluciona este tipo de ejercicios es de la siguiente manera. Es una técnica muy fácil, no se les va a olvidar nunca. Y es que se tiene en cuenta la siguiente expresión que tenemos acá. Si Yo me voy a hacer tenemos, este. sí, ya voy a hacer el ejemplo, pero es que aquí tengo un ejemplo solucionado, ahorita hacemos un ejemplo escrito. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos están diciendo que si yo tengo una letra, cualquier constante, sobre una x elevada a cualquier exponente y este límite está tendiendo al infinito, el valor siempre me va a dar 0. ¿Por qué? Porque si ese valor pues, se va haciendo muy grande, o sea, si el denominador se va haciendo muy grande, toda la función se va tendiendo a ser muy pequeña o tiende a 0. Entonces acá tenemos el ejemplo de cómo se soluciona uno. Voy a explicar este ejemplo y luego hacemos uno, ¿listo? Entonces en este ejemplo nos dan esta función, nos dice el límite cuando x tiende a infinito, la forma de infinito es un 8 en horizontal, de 3x a la 3 más 2x a la 2 menos 5 sobre 4x a la 3.
más 6. Si yo dentro de una reemplazar, eso me va a dar infinito sobre infinito, porque tenemos el valor de infinito. Entonces, cuando uno tiene un infinito, básicamente lo que hace es de una entrar, hacer los reemplazos, o lo que vamos a hacer. Se toma la X que tiene el mayor exponente. ¿Cuál es el mayor exponente de todos? El ¿Cuál? 6. El exponente. El 3, El 3x a 3. la 3. X a la 3. No vamos a tomar el coeficiente, sino solamente la variable como está, la X a la 3. No tomamos la X a la 2, sino la X que tiene el exponente más grande, X a la 3. Luego, cada término de este límite se va a dividir sobre X a la 3, así como lo tenemos acá. 3X a la 3 dividido X a la 3, más 2X a la 2 dividido X a la 3, menos 5 dividido X a la 3. O sea, cada término dividido la X que tiene el mayor exponente. Igual sucede en el denominador. 4X a la 3 sobre X a la 3, X a la 3. Más el 6 dividido X a la 3. ¿Dudas, inquietudes en este reemplazo, en esta primera parte? Ay, Profes, no dime, entendí. no hay Profe, yo le quiero hacer una pregunta. dime. Si digamos, el 4 tiene, digamos, x a la 4, es el mayor, ¿se Se, tomaría el de abajo? se tomaría el X a la 4. Ok. ¿Listo? Entonces siempre se va a tomar, o sea, cuando tenemos un límite al infinito, se va a tomar la X que tenga el mayor exponente. Entonces, en este caso, el mayor exponente que hay aquí es el X que está elevado a la 3. Recuerden que el exponente es el número pequeñito que está acompañando la X. Entonces, tomo el X a la 3. O sea, mi X a la 3 es por lo que yo voy a dividir cada término de la expresión. Entonces, en este caso, mire que cogí 3x a la 3, que es el primer término que vemos acá, este primer término, y lo dividí sobre el x a la 3 que ya habíamos escogido. Coloco el más, el mismo más, 2x a la 2 dividido x a la 3 que ya habíamos escogido. El menos y el menos, coloco el 5 que tenemos acá y luego dividimos sobre x a la 3, que es lo que ya escogimos. Cada término de la expresión se va a dividir sobre la x que tiene mayor exponente. Entonces ya hicimos el numerador, el denominador es lo mismo. 4x a la 3 sobre la misma x a la 3 que ya habíamos escogido, el signo más igualito, el 6 igualito dividido la x a la 3. ¿Dudas, inquietudes de esta parte? Keila, ¿sí entendiste esta parte? Sí, profe. Listo. Ahora, mire lo que voy a hacer. Aquí hay una clave. O sea, hay unos procesos que usted encuentra en internet y son muy largos, pero aquí hay una clave sencilla. Si el exponente o el número, acá arriba tengo un exponente que es menor que el denominador, entonces toda esta expresión va a se tender simplifica. a ser, va a tender hacia 0. ¿Listo? Entonces Así. todo esto se vuelve 0. Se elimina, por así decirlo. ¿Por qué? Profe, ¿me vuelve a Repito, explicar? si el numerador de la expresión tiene un exponente menor que al denominador, o sea, el número de arriba es más pequeño que el número de abajo, o no tienen exponente, sino que solo la constante. Número de arriba o constante sobre la misma expresión que está grande, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Toda esa expresión va a tender a 0. ¿Por qué? Por esta cosita que habíamos tenido acá. El límite cuando x tiende a infinito de una constante sobre la letra, la x elevada a cualquier número, esto va a tender a 0. Entonces, palabras más, palabras menos. Si yo estoy dividiendo y una de las x, la del numerador, es más pequeña que la del denominador, toda esta expresión se me va a dar 0. Hasta ahí, dudas, inquietudes de ese pedacito. Ahora, esa se volvió 0, pero las que están iguales, como es en este caso, mírelas acá, estas digamos que se cancelan
o se vuelven 1, ¿listo? Entonces, básicamente es como si yo las borrara, así como si las estoy tachando con rojo, y me va a quedar solamente el 3 arriba y me va a quedar un 4 abajo. O sea, básicamente la respuesta de eso va a ser límite cuando x tiende a infinito de 3 arriba y el 4 abajo, o sea, lo que me quedó. El 2 acá no queda porque se fue todo pasar a 0. El 5, todo esto se fue para 0. El 6 se fue todo para 0. ¿Y ese Este 3,4 dónde salió, profe? de acá, Keila, mira, elimino la x a la 3 que hay acá y esta x a la 3 que había. Voy a borrarla para que la veamos. Esta x a la 3 es igualita a esta x a la 3. Esta x a la 3 es igualita a esta x a la 3. Entonces, en este caso, lo que uno hace es como si las elimino o las convierto en 1. Es como usted dividir 2 dividido 2 me va a dar 1. Entonces, aquí estoy dividiendo x a la 3 dividido x a la 3 me va a dar 1. X a la 3 dividido a x a la 3 me va a dar 1. Entonces, para no hacer todo ese proceso, simplemente digamos que las cancelamos y nos queda, lo único que nos queda, mira, el 3 y nos queda el 4. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? 3 y 4. ¿Sí lo ves? Y esa es la respuesta a nuestro límite. La respuesta es 3/4. ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Listo. Ojo, cuando yo a usted en la plataforma le coloca 1/2, 3/4, pongo el slash, esto es lo mismo que esto, o sea, 3/4 es 3/4, es lo mismo que tener 3/4, ¿listo? Hago la aclaración porque en la plataforma yo no escribí los números así en fracción, sino con el slash, por si alguno tiene esa dificultad. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo de este, ya este sí lo voy a escribir yo. Este es un poquito largo. Ya tenemos acá una constante, o sea, una C. Profe, si da tiempo, quedan 9 minutos. Pues para que no vuelva y se corte. Para este ejemplo, gracias, Darlene. Sí, igual para este ejemplo sí nos da. Listo. Primer paso para cuando tenemos un límite al infinito es dividir todo sobre el mayor exponente. La x que tiene mayor exponente, ¿que quién es? 7. X a la 7. Entonces, x a la 7, cada término lo voy a dividir sobre x a la 7. Límite cuando x tiende a infinito y empezamos 13x a la 7 sobre, Profe, ahí en la X no se pondría al infinito. sí, ahí lo puse. Lo que pasa es que es un 8 invertido. Límite cuando x tiende a infinito. Es un 8 invertido. De 13x a la 7 sobre x a la 7, pongo el signo más, 2x a la 5, que es lo que tengo acá arriba, dividido x a la 7, más la C puede ser un número cualquiera, es una constante, sobre x a la 7. Cada uno de estos están en un fraccionario y al final todo esto está sobre un solo fraccionario. Denominador, 9x a la 3 sobre x a la 7 más 6 sobre x a la 7 menos 2x a la 7 sobre x a la 7. Entonces, lo que se hace en este caso es empezar a mirar quiénes tienen el mismo exponente, quiénes tienen el exponente del numerador menor. ¿Quiénes? 9x a la C. 9x a la 3, el 2x a la C, 5, 2x a la 5, ¿quién el más? 6, El 6. y Todos ya. estos, ¿qué pasa con ellos? Se les Profe, porque es cancela x a la 7 y ya. profe, porque se elimina. Porque acuérdate lo que habíamos dicho ahorita de la propiedad del límite del infinito, que si el numerador tenía menor exponente que el denominador, todo esto va a tender al 0 de una u otra manera. ¿Listo? Ok. Entonces se eliminan siempre. Entonces eliminamos todas y se nos quedaron en 0. Ahora, ¿qué nos queda? Cancelar. Cancelar los x a Las la que son 7. x a la 7 con x a la 7 desaparece, x a la 7 con x a la 7 desaparece.
Y al final, ¿qué me queda? Me queda un 13 por acá y me queda un menos 2. Ojo que en este caso sí quedó con el signo. Entonces me queda acá la respuesta límite cuando x tiende a infinito de 13 sobre menos 2, que eso me da menos 13 medios. Y esa es toda la respuesta. Eso es todo, amiguitos. Profe, ¿cómo así que queda menos 13 medios? ¿Por qué? Porque resulta que el denominador había un signo menos. Mira, cuando Sí. hicimos acá esta operación, nos quedó el 2 y al lado tenía un menos. Entonces ese menos estaba afectando nuestro 2. Entonces nos quedó en realidad un menos 2. Ahorita cuando hicimos el ejercicio nos quedaba era un más. Entonces no nos afectaba el signo. Entonces nos queda arriba, nos quedó 13, abajo nos quedó menos 2. Ya luego más por menos me da menos con total del Ok. fraccionario y me da menos 13 doceavos. Y esa es la respuesta de Profe, pero no nuestro límite. sería más 13 menos 2. Más Porque 13, sí, menos. tienes toda la razón. Más 13 menos Ajá. 12, ¿listo? Más por menos me da menos. Tienes toda la razón ahí. Listo, chicos. ¿Dudas, inquietudes de este ejemplo? Bueno, voy a mostrar